Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. En esta oportunidad, Despacho Play, como ustedes saben, viene abordando cuestiones de salud, fundamentalmente la salud mental, qué es lo que está pasando con la población en general, obviamente, la población santafesina, y esto son grandes disparadores respecto de lo que mencionó la doctora, la titular del Ministerio Público de la Acusación, la señora Cecilia Branicic, que en la legislatura santafesina dijo: presten atención porque en 2025 ha subido la cantidad de muertes a consecuencias de suicidios. Fue la principal muerte violenta por detrás de los accidentes viales, por detrás de los homicidios dolosos. Y es un tema que preocupa. De hecho, semanas atrás hemos tenido a un médico pediatra aquí en Despacho Play, donde mencionó que le preocupa la cantidad de adolescentes internados como consecuencia de la ingesta medicamentosa. Bueno, ¿qué está pasando con la población? Si eso mapea con la actual situación de crisis también que vive la sociedad. Las redes sociales, ¿no?, que juegan un papel clave importante. Para ello, acompáñenme a presentar a Cristina Gentile, que es coordinadora provincial del programa de abordaje del suicidio dependiente de la provincia de Santa Fe. Para mí es un gusto, un placer abordar estos temas. Yo insisto, estos temas hay que hablarlos, hay que exteriorizarlos, y me parece que la mejor manera es con profesionales de esta naturaleza. Cristina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Bueno, comienzo. ¿Es importante exteriorizar estos temas? Sí, partiste de lo más importante. Siempre hubo un mito relacionado con que hablar de suicidio inducía al suicidio y en realidad no es así, todo lo contrario. Para aquella persona que la está pasando mal y que está teniendo ideas suicidas, que haya alguien que le pregunte o poder decirlo calma esa tensión psíquica y es el modo de empezar a hacer algo con relación al tema. Ujú. Así que desmitificamos eso de hablar lo induce. Todo lo contrario, hablar, hay que hablar. Hay que hablarlo Hay que hablar. digamos, hay que, en este caso, a aquella persona que la está pasando mal, decirle: vení, te escuchamos. Exacto. Primero, para el que está sufriendo, que encuentre algún referente importante con quien tenga confianza para poder contárselo. Y para quien escucha esto, eh, escuchar, no minimizar Mm. ningún sentimiento, no aconsejar, no decir tenés que pensar en tu familia, tenés que pensar en tus hijos, o yo haría tal cosa o tal otra. Todo lo contrario. A veces es preferible decir, la verdad no sé muy bien qué decirte, pero sí voy a acompañarte para que haya alguien que sí sepa qué decirte. Y acompañarlo. Ah, Escuchar ok. es muchísimo. Con claridad, con empatía, escuchar claramente de qué se trata. Claro, un experto psiquiatra que aborda estos temas, ¿no? Había mencionado que muchas veces se comete el error, obviamente, porque uno es un ser humano y ante situaciones tensionantes, como puede ser que, no sé, vayan los bomberos y estén digamos, en situaciones ya de arrojo por parte de esta persona y les preguntan: che, no lo hagas. Y entonces es como hasta lo contrario, ¿no? Y hay que estar a veces en esas situaciones, ¿no? Sí, porque escuchar no es fácil. Mm, Vos señalás una situación particular que tiene que ver con eh, estar muy cerca del acto, que es un claro, momento muy yo se lo llevo al particular. extremo, sí. Claro, que es un momento muy particular, ¿no? En donde hay estrategias específicas para eso. Ahora, no estando cerca del acto en sí, sí es importante poder escuchar. No es fácil porque nos empezamos a angustiar nosotros, Mm, sentimos que hay algo que tenemos que decir. Por eso es importante poder escuchar y alojar el sufrimiento mm, del otro. Eh, Frente a los dolores físicos,
podemos tener dimensión de qué se tratan. Cuando duele el estómago, la cabeza, una muela. Ahora, cuando se trata de dolores del alma, como se suele decir, dolores psíquicos, solemos minimizar, no darle importancia. Y en este tema hay que alojar, hay que darle importancia, hay que acompañar. Y en ese sentido todos lo podemos hacer. Y todos somos responsables desde nuestros lugares, por eso hablamos de la corresponsabilidad. Ok, qué clave lo que menciona Cristina. ¿Por qué todos somos responsables y podemos hacer algo? ¿Desde qué lugar? Y desde el lugar que estamos empezando por escuchar, de propiciar espacios de escucha, porque vivimos en un momento donde parece que hay poco tiempo para todo y los lazos sociales están muy rotos y hay que volver a tomar un café, sentarse en una plaza, el almuerzo, en la cena, en la familia y poder escuchar, no solo escuchar, observar también. Porque también en las señales de alarma uno puede ver conductas que cambian Ok. y a las cuales hay que estar alerta. Ok. Cristina, ¿cómo viene trabajando la provincia particularmente esta temática? Bien, nosotros venimos trabajando con políticas concretas, tanto asociadas con la prevención como con el trabajo de asistencia, estrategias de abordaje y con el trabajo de posvención, que es el trabajo que hay que darse después de los suicidios consumados. Eh, Esas políticas son con presencia territorial y se busca el armado de redes. La problemática del suicidio es una problemática grave a nivel mundial y tiene que ver con un montón de factores. Por eso decimos es multifactorial. No solo con lo subjetivo individual, también tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo económico. Puede tener que ver con lo religioso, con lo étnico. Entonces, la lectura que hay que hacer de esta problemática tiene que ser amplia y no reducida a una única mirada, que por lo general se lo asocia a lo psicopatológico. Ok. Y en ese sentido, hilvanándolo con esto de la corresponsabilidad, los abordajes tienen que ser integrales e intersectoriales. Si bien es un tema de salud pública, salud sola no va a poder con esto. También tiene que incluirse educación, pero también las organizaciones sociales, el club, la iglesia, toda la comunidad, porque cada uno desde su lugar algo puede hacer. Ok, Cristina, y en este sentido, bueno, el dato que arroja Branicic es contundente. Que cuando escucharon ese dato, ¿es coincidente con lo que tienen ustedes? Sí, nosotros nuestros números desde el Ministerio de Salud los vamos a tener en mayo, el del año pasado, y una de nuestras fuentes es el MPA. Tenemos otras dos fuentes más. Nosotros lo que logramos con los números es poder analizarlos, poder tener en cuenta grupos etarios, las zonas, porque no es lo mismo hablar de una ciudad como Santa Fe o Rosario que hablar de un pueblo del norte o del sur de la provincia. Y en ese sentido los números nos sirven como insumo para el armado precisamente de las políticas públicas. Ok, Cristina, usted, digamos, se tiene que presentar para aquella persona que está mirando, ¿cómo llega al puesto que tiene hoy? ¿Cómo se preparó, digamos, académicamente? Cuénteme un poquito. Sí, bueno, yo hace más de 20 años que trabajo para la Dirección de Salud Mental de la provincia. Trabajo para la Subsecretaría de Salud Mental actualmente, donde hay una unidad que precisamente tiene que ver con suicidio. De hecho, para este gobierno, suicidio es un eje prioritario, no solo suicidio, sino también los temas que están asociados al suicidio, como las autolesiones y los intentos de suicidio. Y precisamente sí, me he preparado especialmente con relación al tema. Un tema que tiene muchísima complejidad, pero que no hay otro modo de entenderlo y de poder abordarlo si no se lo piensa con otros. Ok, ok. Sí. ¿Y la pandemia influyó mucho, Cristina? Sí,
La pandemia, de hecho, sabíamos, y hasta por la Organización Mundial de la Salud, que después de la pandemia se iban a acrecentar las situaciones de salud mental, no solamente esta problemática. Eh, lo que pasó en la pandemia, hubo un retraimiento, un meterse adentro, no solo de nuestras casas, sino también de nosotros mismos. Y casualmente el retraimiento es una de las señales de alarma Ah, en este tema, que es cuando la persona no quiere hablar, se encierra en su cuarto, contesta con monosílabos. Eh, Esa es una señal de alarma junto a otras. ok. ¿Qué es contestar sí, no? Es cortante, ¿no? Sí, a veces no quieren hablar de lo que les pasa y se complejiza más cuando el acompañamiento es a la franja adolescente, Mm, porque además en la adolescencia el retraimiento es una característica hasta sana que ocurra. El adolescente se mete en su cuarto, no quiere hablar mucho con los padres, contesta con monosílabos, pero eso lo tenemos que acompañar mm, y permitir que haya otros espacios, espacios desde los familiares, donde compartir un almuerzo, una cena para conversar, hasta otros espacios por fuera de la familia, ok, ¿no? ok. La escuela, el club, Ok, a eso me refiero. la clave es socializar, digo, entre pares, ¿no? Sí, es fundamental. De hecho, en la franja adolescente, la identificación con otros jóvenes es sano también que ocurra, ¿no? Ujú. Se identifican con un modo de vestir, una música que escuchan, un modo de hablar. Ahora, señal de alarma cuando no hay un otro ahí, porque puede ser que no haya un gran grupo de pares, pero sí uno, el Claro, mejor amigo, con el que compartir, con quien hablar. Ahora, a veces no hay nadie. Entonces, esa es una señal de alarma. ok. Entonces, al retraimiento le sumamos esto de ningún referente amigo, nada, le agregamos la ideación suicida, hablar de la propia muerte, que puede ir desde el no me quiero levantar a la mañana hasta estoy pensando en hacerlo Ujú, o estoy buscando cómo hacerlo. ujú. No necesariamente se da de manera lineal. También una gran señal de alarma. Ok, ok. Ahora, Cristina, la persona que, digamos que la está pasando mal desde el punto de vista psicológico, ¿anuncia verbalmente esto? Digo, che, no quiero saber más nada, ¿lo dice o no? A veces sí y a Sí. veces no. Hay un mito también relacionado con esto que es no había indicios, ¿no? Cuando uno dicen nada daba para pensar que podía ser una cosa así. Después que ocurre el hecho, cuando uno historiza lo anterior Empieza y a puede conectar. como reconstruir, empieza a conectar y empieza a ver que sí Mm, había indicios. Quizás eran chiquitos, imperceptibles, pero había. Pueden ser cambios de conducta repentinos, puede ser la desesperanza extrema, a veces aparece el llanto, a veces no, cambios o dificultades para el sueño, para comer, para trabajar o estudiar. ujú. Eh, También puede ese sentimiento de frustración, de sentir que no se puede con lo que hay que hacer. Y algo que es muy significativo y también señal de alarma, cuando la persona habla mal de sí mismo, Ah, cuando dice no sirvo para mm, nada, el problema soy yo. claro, se desvaloriza. Exacto, hay una Cristina, profunda. y este me parece que es clave lo que acaba de mencionar, y al mismo tiempo aquella persona que la está mirando, que de repente está identificando que le está pasando eso, ¿cómo hace desde su punto de vista, y hablando en términos generales, Sí, obviamente, cómo hace para salir de esa situación? No sé, pienso, vaya y camine, socialice, vaya, haga una actividad. sí, primero es encontrar un referente importante, o sea, yo le diría a esa persona que encuentre a alguien en quien confía, Mm. que a veces capaz es una persona que es la que menos piensa, pero que sí que siente que lo va a poder escuchar. Y es fundamental para aquel que escucha que no entre precisamente en lo que hablamos al principio, en aconsejar, en plantear esto de que la vida es linda, de que hay que seguir para adelante, que E es un incluso mensaje. juzgar, ¿no? Exacto.
que además es un mensaje que todo el tiempo lo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Se supone que todo el mundo está contento y que hay que estar feliz todo el tiempo, cuando en realidad la tristeza es una afección tan válida como la alegría y hay que darle lugar. Ah, Entonces, que recurra a alguien que pueda escucharlo y al que escuche atentamente, que no diga, bueno, ya se te va a pasar, que trate de entender lo que le está pasando al otro, de darle la magnitud de lo que el otro sufre, porque el otro la está pasando muy mal. Y a veces el dolor psíquico puede ser hasta más profundo que un dolor orgánico. Y ambos pueden terminar en la muerte. Entonces, escuchar y acompañar y ofrecerse a un acompañamiento respetuoso. Ese es el punto de partida más importante. ahora, Cristina, esa persona es receptiva, no se deja ayudar. ¿Cómo hacemos? Bien, hay que recurrir, ¿por qué? Hay que recurrir a los lugares de salud, a los centros de salud, a los hospitales, a los centros comunitarios. Frente a una situación de urgencia, llamar al 107. Ahora, cuando la persona no se deja ayudar, se puede un familiar o algún referente conocido acercarse a un centro de salud, contar qué es lo que está pasando su conocido y se arman estrategias para ver de qué manera poder acercarse a esa persona y poder ayudar. Ok, bueno, qué interesante esto que menciona porque muchas veces está esta cosa de, che, vos sabés que veo que la está pasando, ese dicho, dime cómo te vestís, te tratan, ¿no? El dicho Sí, de Mirta, cómo sí, te ven tratando, te eso quiere decir. tratan, sí. Entonces, muchas veces, no, la verdad, yo ya fui, la está pasando, me chupa las energías, ¿viste? Que hay Ah, esa sí, cosa. sí. Bueno, hay que tratar de salir también de esos discursos que todo el tiempo estamos como bombardeados todo el tiempo por mucha información desde Mm, cualquier lugar. ujú. Entonces, vos que hablaste al principio de las redes sociales, es todo un tema el tema de las redes sociales. Eh, sí, hay que salir de esas cosas que se dicen tan banalmente y tan sencillamente, porque cuando se está sufriendo y mucho, la persona que llega a pensar en su propia muerte es alguien que siente que no tiene salida Claro. a aquello que le pasa. A veces suelen decir, no quiero vivir más así, pero tiene que escuchar que hay otros modos. Mm. Obviamente que él va a tener que encontrarlos, pero va a haber gente que lo va a acompañar para que pueda encontrar Claro. otro modo. Claro, eso me conecta con el encontrar ese propósito para que esa persona deponga su actitud y empiece a vivir. Sí, quizás porque estamos viviendo un momento muy particular donde existe como poca posibilidad de pensar en el futuro. No parece que hemos perdido la posibilidad de fantasear y soñar despiertos con un futuro. En las generaciones más grandes soñábamos con recibirnos de algo, tener familia, y hoy por hoy lo que notamos en nuestros jóvenes es que eh, no pueden soñar La despiertos. cosa es efímera, No, ¿no? exacto, es del momento, es ahora. También hay un mensaje de hay que vivir el momento y además hay que vivirlo con alegría. Es como mucho, demasiado para hacer. Eh, entonces es complejo pensar Claro. en términos de proyecto, Mm, pero sí en términos de algo que es posible. mm. Y no solo desde el tratamiento psicológico, que está buenísimo y es recomendable para todos, también es desde los otros sectores de la sociedad. Uno no habla solo con el psicólogo, habla con lo que hace con las manos, habla a través de la música, de lo que escribe, de lo que le habla a un amigo en un taller, con lo que teje. Entonces, teje de tejer algo, Claro, y el de con lo que lana, pinta también, y ¿no? con lo que pinta, con lo que dibuja. Y hablo del tejer también en cuanto a la historia, ¿no? Mm, Entonces, esos lugares hay que propiciar ujú, también. ujú. Y el encuentro con los otros. Ok. También es un modo de encontrar ahí algo. Me cuenta dos o tres aspectos de cómo su área aborda estos temas tan importantes, porque por allí leemos una noticia, los medios de comunicación, etcétera, todo es genérico,
Pero deme algún ejemplo concreto, Bien, Cristina. estamos trabajando en distintas líneas. Una de ellas son las mesas intersectoriales regionales que venimos armando por regiones. Empezamos con la región Venado Tuerto, seguimos con la región Reconquista y ahora vamos a empezar con Rosario prontamente. En las mesas intersectoriales la idea es sentarse todos los sectores de la comunidad. eh, Primero, definir muy bien de qué hablamos cuando hablamos de esta problemática, y después pensar estrategias concretas tanto para la prevención como para la asistencia como para el trabajo de posvención. En el campo de las estrategias de prevención se trata de dar capacitaciones que trabajen sobre los mitos, sobre las señales de alarma. Se está haciendo un trabajo muy importante con el Ministerio de Educación para también dar capacitaciones y poder estar atento con el oído y con la vista también frente a algunas situaciones. También se dan capacitaciones para el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, para seguridad, para poder estar atentos. Y con relación al tema de la asistencia, vamos por esto de no solo salud, también el armado de otros espacios donde se pueda contener. Y acá voy a focalizar en dos grupos etarios, niños y adolescentes y también los adultos mayores, porque la población de adultos mayores es la población quizás la más invisibilizada. Sí, Y sí, sí. hay muchos adultos mayores que no tienen familia, que viven solos, que tienen una jubilación, que a veces están enfermos y también hay que estar atentos. Y quizás quien se da cuenta que que hace mucho tiempo que no ve al vecino adulto mayor es el vecino. Claro. Detectar también eso. Exacto. Che, hace rato que no veo a fulano. Así, por ahí. Entonces también pensar comunitariamente qué espacios tienen los adultos mayores, dónde se encuentran nuestros jóvenes, tienen una plaza para sentarse a tomar mate y conversar de lo que les pasa o no. El club eh, ofrece distintos espacios solo para los que son buenos jugadores o para todos. Mira qué interesante. Y así los distintos espacios que se ofrecen dentro de una comunidad. Qué importante es el rol de una institución como un club, ¿no? Porque allí arropa a toda la comunidad y conecta, ¿no? Fundamental. El tema del deporte es fundamental. Por eso traía esto de los que son buenos jugadores o no, porque el club en su mejor sentido, esto de albergar, ¿no?, las infancias, las juventudes y que todos puedan expresar ahí a través de distintos deportes, es un modo de contener. Y también el profe de fútbol escucha Claro. un chico que está mal y también lo ve, porque hace poco hicimos un trabajo con la Liga de Fútbol acá en Santa Fe y aparecía esto de que ellos se dan cuenta cuando, por ejemplo, como dicen, ellos no rinden Claro. en un deporte y se dan cuenta que algo pasa. Bueno, el acercarse y decir, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? ¿Qué? Y ahí poder Claro, me contar querés con contar, otros. claro. Exacto. Y ahí poder contar con otros, ¿no? El frente a escuchar esto, saber que se puede contar con otros en un centro de salud, en un centro comunitario, para armar la red y poder contener esas situaciones. ¿Por qué, Cristina, es importante hablar de estos temas, darle herramientas a nuestros educadores y a la comunidad educativa toda? Sí, es fundamental porque también la escuela es quien contiene a los chicos y escucha cosas que capaz los chicos no dicen en el ámbito familiar. Escucha o ve. Y bueno, ardua tarea tienen la gente que trabaja en educación, porque además de poder pensar en los contenidos que tienen que dar, hoy por hoy tienen que Para acompañar. ser psicólogos, ¿no?
cuasi Sí, psicólogos. claro, no necesariamente tienen que ser psicólogos. Sí poder estar atento, por eso me parece bien el armado de redes, Claro. porque en el armado de redes pueden intervenir otros Mm. y acompañar a aquel referente importante para ese niño, que sería el docente, brindándole herramientas para saber de qué manera Claro. poder acompañar. Cristina, recientemente dio media sanción a 2 proyectos en el Senado que tiene que ver con educación emocional y con cuestiones de darles herramientas también a toda la comunidad para herramientas de counseling, ¿no? Ah, Para darle herramientas precisamente y detectar este tipo de cuestiones. Tuvo la oportunidad de ver los proyectos, bueno, fue la semana pasada, es muy sí. reciente, se tiene que tratar en diputado, pero tuvo la oportunidad de verlos, ¿qué les parece? Sí, yo todavía no he tenido la oportunidad de verlos y leerlos profundamente, pero creo que sí hay que ser como muy cuidadoso en esto de qué lugar Ah, escuchamos. ok, ok. Nosotros respetamos distintas líneas de intervención, pero me parece que hay que ser sumamente cuidadoso cuando hablamos de emociones. Mm, ¿M? mm, Porque para algunas personas es más simple poder demostrar las emociones, pero para otras no. Y también tenemos que ser respetuosos ah, de el ser de cada uno. Hay algo que es interesante que me parece decirlo con relación a este tema. El suicidio no es un delito. Es un acto privado que está contemplado en la Constitución, en un artículo, que es el artículo 19, que habla de la autonomía personal, donde uno puede decidir por su propio cuerpo. Ahí entran, bueno, entró como debate el aborto en su momento, bueno. Ahí entran un montón de temas, el transexualismo, la donación de órganos. Podría entrar la eutanasia. mm. ¿M? Eh, entonces, el suicidio individual no es noticia, que no quiere decir que no pensemos que el suicidio se puede prevenir. ¿M? Y que hay que armar estrategias de prevención. Ahora, vuelvo a esto de poder respetar los tiempos y las emociones de cada persona con relación a qué intervenciones hacer. Ah, mira ¿M? qué interesante. Sí. Ah, Por eso, bueno, me comprometo sí a poder leer cuál es la propuesta. Nosotros venimos acompañando mucho esto de... lo que dicen, a grandes sí, rasgos, sí, sí, obviamente, es objeto para revisarlo en la Cámara de Diputados, pero lo que dice el articulado básicamente es que se le daría herramientas hasta los educadores para el manejo de las emociones en tanto pares, por ejemplo. Hay un conflicto, bueno, bien, abordémoslo. bien, bien, me parece bien porque además, pensando en la definición de suicidio, que quiere decir matarse, uno puede pensar que es una forma de violencia ejercida a la propia persona. ¿M? Ujú. Y tenemos la contracara, que es la violencia hacia afuera, que también la estamos viendo y mucho. Ok, ahí aparece el bullying. Exacto, Ujú. aparece el bullying, aparecen los conflictos Lo que pasó en San interpersonales, Cristóbal, ni hablar. obviamente. De hecho, no es raro, por ejemplo, para abrir los temas, en las situaciones de violencia de género, que aparezca hombre matando a una mujer y el suicidio posterior, ¿no? Como las distintas formas de la violencia. Entonces, sí, uno puede brindar herramientas de cómo trabajar las cuestiones relacionadas a la violencia dentro, por ejemplo, del ámbito educativo. Ujú. Sí me parece que nos tenemos que preguntar como sociedad qué es lo que nos está pasando, porque la violencia la vemos no solamente dentro de la escuela, sino fuera, en todos los ámbitos. La vemos en la calle también. Ujú. Entonces, no solamente tenemos que pensar en qué es lo que le está pasando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sino también qué nos está pasando a nosotros como adultos, que no estamos pudiendo encontrar el modo para el cual alojar a esta población desde otro lugar, y estos jóvenes y estos niños lo encuentran en las redes sociales, en el celular, Te en, haría un zoom ahí, a los adultos mayores. y A los adultos, perdón, no a los adultos sí, mayores. a los adultos, además de, Sí, claro. obviamente, tener presente qué es lo que le está pasando a nuestros niños y a nuestros jóvenes.
Ok, claro, cuando alguien escribió por allí, reflexionando un poco, ¿no?, lo que sucedió en San Cristóbal, recordemos que en una escuela de San Cristóbal, un chico, pensarlo además y relatarlo ya es escabroso de por sí. Un chico ingresa con un arma de fuego, mata a un adolescente de 13 años, hiere a varias personas, además se genera una estampida, etcétera. Cuando un periodista escribió, disculpe que no recuerdo ahora el nombre, ya lo vamos a recordar, escribió que cuando pasan ese tipo de cuestiones la culpa es de la sociedad. ¿Es así como lo plantea este periodista? Yo creo que yo sacaría la palabra culpa, hablaría de Ah, responsabilidades, porque responsabilizarse es responder. Y me parece que frente a estos hechos sí, creo que todos tenemos que responder como sociedad y desde los distintos lugares desde donde no se abordan las distintas situaciones. Sí, lo que pasó fue muy fuerte, tuvo un impacto importantísimo, no solo a nivel individual, sino también a nivel social. Y una creo, nena no quería volver a la escuela, o sea, es muy fuerte, ¿no? Las sí, esquirlas que deja, ¿no? sí, sí, deja, o sea, va a llevar un tiempo la tramitación. Ujú, ujú. Nosotros hablamos de eso, ¿no? De poder tramitar un hecho con características traumáticas. Eh, es un hecho de como un quantum de energía muy fuerte que hace que nuestra psiquis se rompa porque tiene la característica de abrupto y lleva todo un tiempo poder reparar psíquicamente lo que pasó. Entonces, hay determinados síntomas, como aquello que se puede, signos y síntomas, aquello que se puede ver y se puede escuchar, que son esperables, como dificultades para dormir, miedos, no querer ir a la escuela, no querer salir, llanto. Mm. Eh, Hay cuestiones esperables que vamos a tener que acompañar desde los distintos sectores de la comunidad, respetar los tiempos, porque va a llevar tiempo, pero Sí. acompañar para ir observando y viendo qué es lo que va pasando. Algo muy común sería, para ponerlo en un pequeño ejemplo, sería mi hijo, mi hija me dice, papá, no quiero ir a la escuela, y entonces yo, me lo dijo una, dos, tres veces, un ejemplo, ¿no? Sí. Una, dos, tres veces, entonces yo indago, ¿por qué? Y el paso siguiente es ir a hablar con los directores, ¿no?, de la escuela, con la directora de la escuela. Sí, la idea es que sea un comienzo progresivo y obviamente hay que respetar los Claro. momentos propios de cada niño y también de cada adulto. Claro, no me Eh, cuenta nada, viste que, che, claro, es bravo eso. sí, si el adolescente no cuenta, sí, la etapa adolescente es la más compleja en Ujú. esto del acompañar, pero sí hay que tratar de observar principalmente y preguntar. Y preguntar, hay algunas, no como un Claro. interrogatorio, ¿no? Preguntar cómo se sienten, si tienen ganas, qué es lo que sienten, si tienen miedo, si aparece el miedo. Y eso se puede preguntar a cualquier edad, Claro, con una ¿no? charla Una muy charla didáctica. de acompañamiento y diciendo que vamos a entender lo que están viviendo, porque los padres también están afectados Ujú, ujú, y también tienen miedos y también es entendible. ujú, ujú. Lo que pasó podía haber pasado en cualquier lado, pero pasó dentro de la escuela, Mm. que es el lugar donde los padres dejan a sus hijos con total Sí, confianza. claro, lo más preciado, Exacto. seguro. De hecho, se decía y se suele decir el segundo hogar, ¿no? Bueno, tiene características muy fuertes lo que pasó, Ujú, ujú. que va a llevar un tiempo de Ok. tramitación. Últimas dos preguntas, Cristina, y gracias Sí, por venir a visitar los estudios de Despacho Play. no, Para gracias a nosotros usted. es importante. ¿Qué le preocupa en temas de salud mental? ¿Qué le preocupa a la provincia de su área, aquí fundamentalmente en Santa Fe? Bueno, preocupan los aumentos. Sabemos desde el programa que hay un aumento que tiene que ver con las atenciones de personas relacionadas con autolesiones e intentos de suicidio.
Lo que hemos armado dentro de las estrategias es una guía de cuidados para el abordaje de estos temas para salud. Casualmente hoy hice una capacitación para atención primaria de la salud, sería el primer nivel de atención, donde ahí claramente está el marco legal, está el marco legal que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, y cuáles son las estrategias de cuidado que hay que darse dentro de un centro de salud o un hospital para estas situaciones. Ideación suicida, autolesiones e intentos de suicidio. La evaluación de riesgos es muy clara. La guía es para todos los profesionales de salud. Aparece al final un cuadro bien claro de cómo ir acompañando estas situaciones y qué estrategias darse y qué a la hora de si la persona tiene que quedar internada o no, y para el después, para la afuera, cuando ya se piensa en el alta hospitalaria, la articulación con el territorio, la importancia de la red de contención. Entonces, en ese punto, eso dirigido directamente a salud, tratando de incluir otros sectores de la comunidad en el tema de los abordajes. Perdón, me perdí con la pregunta que me habías hecho. No, ¿qué es lo que le preocupa? Bien. Estaba diciendo esto del aumento Claro. de las situaciones, y nosotros para salud también nosotros tenemos un sistema de registro en salud que es el SICAP, donde ahí queda la atención que se le hace al paciente. Hemos logrado dejar claramente 2 códigos para usar, bien simples, bien claros, para poder diferenciar lo que es un intento de suicidio de una autolesión, que no son lo mismo. A ver, ¿cuál es la diferencia? En los intentos de suicidio hay una persona que se lastima, una acción autoinfligida, y la persona dice que con lo que quiso fue quitarse la vida. En las autolesiones son un fenómeno diferente, donde la persona lo hace pero no dice que lo que quería hacer lo hizo para matarse. Pueden aparecer otras cosas que dicen. A veces dicen, me quería sacar algo que tengo adentro. A veces dicen, en líneas generales, me quería generar un dolor en el cuerpo más fuerte de lo que siento. Y se incluyen en las autolesiones aquellas personas que están todo el tiempo en situaciones de riesgo. Aquellas personas que repiten situaciones de riesgo, como decimos comúnmente, como que viven al límite. Eso también lo podemos ver y lo podemos escuchar. Que en la edad adolescente, el adolescente es sano que esté frente a una situación de riesgo. Okay. ¿Por qué? Por la adrenalina propia de la edad. Ahora, una cosa es, hay que ver de qué situaciones Claro. de riesgo hablamos y cuando aparece la repetición de situaciones de riesgo. Lo mismo con la ideación suicida. No es raro que los adolescentes hablen de la muerte o de su propia muerte, que frente a cuestiones que les pasan a alguien joven que siempre tiene buenas notas, se saca una baja nota y aparezca esto de la idea de me voy a matar, o una pelea con un novio, o una pelea con los padres. Ahora, una cosa es que un adolescente lo diga una vez y otra cosa es que lo repita. Que lo repita. Tema ingesta de estupefaciente. ¿Se está viendo, se ha aumentado ese número, Cristina? Con el tema del consumo ha sido constante, las problemáticas de consumo no necesariamente están asociadas directamente a la problemática del suicidio. Okay. Ahora, también es importante pensar que tenemos diferentes maneras de matarnos claro. y de conseguir la muerte. De hecho, tenemos 2 empujes, todos.
algo que nos empuja a la vida y a la producción, pero también todos tenemos un empuje a la autodestrucción, a la muerte. Todos hacemos cosas que sabemos que nos hacen mal y las hacemos igual. Sí, fumar, Entonces, tomar alcohol, etcétera. exacto. Entonces, me parece que la problemática del consumo es otro modo. Recuerdo un graffiti escrito en la pared hace muchos años que decía, si la droga es la muerte lenta, no importa, no tengo ningún apuro. ¿No? Como un modo de Claro. una búsqueda de algo. Por eso, pero al mismo tiempo que digo esto, a veces está asociado y a veces no, puntualmente con el tema suicidio, ¿no? Intento de Ahora, suicidio. Cristina, por último, de nuevo gracias por venir. Es increíble lo que tenemos, que puede ser un monstruo, ¿no? Que es el cerebro, en tanto elevarnos o hundirnos. Qué fantástica máquina, ¿no? Y que no a veces no la puede controlar la misma persona. Sí, además no solo tenemos que responder por los actos que hacemos y no hacemos conscientemente, sino también por aquellos que nos resultan como inconscientes, ¿no? Por eso hablo de esto de responder con palabras, de poner la palabra ahí. Sí, me parece importante hoy por hoy en esto de el aumento que tiene que ver con las problemáticas de salud mental, es poder darles el lugar que tienen, ¿no? Hoy por hoy se habla mucho de la salud mental. Hubo épocas que no se hablaba tanto, pero siempre se minimizó Claro. el tema de la salud mental en comparación con otras problemáticas de salud orgánicas, ¿no? Que son importantísimas. Pero parecía que la salud mental, y hoy por hoy nos estamos dando cuenta que hay que darle la importancia que tiene que tener. Una persona cuando quiere más músculos, que no sería mi caso, va al gimnasio, quiere verse bien, sale a correr, etcétera. ¿Se puede también incorporar cosas buenas a nuestro consciente, subconsciente? Sí, es interesante lo que vos estás diciendo también, porque también hay como un deber con relación a que hay que hacer gimnasia para tener músculos, hay que hacer gimnasia para tener sano el cuerpo, hay que verse joven, hay que, del lado del deber. Y me parece que tenemos que ir por el lado de lo que moviliza el deseo. Si me hace bien, si estoy contento, si me encuentro con un otro, ya está. No importa si hago músculos o no, respeto a quien lo haga para eso. Pero el poder preguntarnos por qué hacemos determinadas cosas. Entonces también eso es que buscar cada uno qué es bueno para su salud mental. Y no entrar en lo que se supone que es bueno para mi salud mental. Ok, en esta cosa de encajar, ¿no? Exacto. Cristina, ha sido un gusto. Muchas gracias. Igualmente, les Muchas gracias. agradezco la escucha. Y Muchas siga trabajando porque me parece clave su rol. Sí, estamos trabajando muchísimo. Vuelvo a esto de políticas concretas, vuelvo a esto de la importancia de considerar los distintos territorios y los trabajadores de los distintos territorios, porque son ellos quienes saben lo que pasa ahí. Y el trabajo en red que nos parece fundamental. Fundamental. Muchísimas gracias. Quedo a disposición. Cristina Gentile ha pasado por Despacho Play. Para cerrar esta nota muy interesante de gran contenido de valor, agregaría humildemente que desde casa empecemos a involucrarnos y a empezar a mirar, a preguntar, a tratar de entre todos como comunidad buscar una sociedad mejor, a empatizar, a ponerse en el lugar del otro. Muchas realidades son heterogéneas, son complejas, difíciles, cada uno tiene su propia realidad. Sin embargo, si uno mira con la lente del otro, podemos encontrar una sociedad mejor. Esta nota la encontrás en www.despachoplay.com.ar. Muchísimas gracias y la seguimos.